yo he escuchado que están acá hablando un poco acerca del conocimiento de Dios, ¿cierto? De cómo Dios se revela, etcétera, etcétera. Y quiero aportar algo a eso, algo solamente. No tenemos todo el tiempo, además, para hablar del conocimiento de Dios se necesita una eternidad. ¿Ya? Pero quiero aportarles algo, basado también en mi propia experiencia, buscando conocer a Dios. Es una de mis oraciones principales. Señor, déjame conocerte mejor. Eso es, a pesar de todos los años que uno pueda llevar en el camino del Evangelio, del reino, uno siempre necesita conocer más de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestras aplicaciones. Estamos en otra época ya. Primero a los Corintios capítulo 1 a partir del versículo 18. El corazón del mensaje es conociendo a Dios tal y como Él se ha revelado. ¿Estamos ahí? A partir del versículo 18. Dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, y siguiendo la intención de Pablo, él está citando algo que está escrito, y lo que está escrito es: el que se gloríe, gloríese en Jehová. Aleluya. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo llegar al conocimiento de Dios? Cuando nosotros los creyentes buscamos en las Escrituras, hay cosas que debemos tener en cuenta para poder llegar a un conocimiento de Dios lo más adecuado posible. Por ejemplo, aquí en el texto Pablo habla de la locura de Dios y la debilidad de Dios. ¿Cómo entender esas palabras? ¿Acaso hay algo en Dios que está loco? ¿Acaso hay algo en Dios que sea débil? El sentido común nos dice que Pablo está hablando sarcásticamente para aquellos que se creen que son sabios y que son poderosos y que tienen todo bajo control. Eso es claro. Pero al mismo tiempo, ejemplos como estos nos ayudan a detenernos y a analizar cuando la Escritura dice algo de Dios. Buscar entender lo más cerca posible lo que Dios estaba diciendo. Dios se ha revelado en contextos específicos, contextos socioculturales específicos.
en un lenguaje específico, en un momento o en momentos específicos de la historia. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de poder interpretar lo que las Escrituras dicen de Dios. Es de suma importancia para poder determinar que nuestras interpretaciones de Dios, de la Escritura, puedan concordar lo más posible con la intención de lo que Dios dijo. Amén. Esto yo poco a poco lo voy a ir dando un poco más, lo voy a ir desglosando para que usted entienda por dónde voy. ¿Ok? Es importante entender que lo que Dios dijo, en el momento en que lo dijo, en primer lugar, hacía un sentido para la persona que estaba escuchando o que iba a leer lo que Dios dijo en ese momento. En ese contexto hay que tratar de encontrar lo que Dios está diciendo. Sobre todo, cómo Dios se revela a sí mismo. Porque aquí el texto leímos que dice que Dios determinó que el hombre mediante su sabiduría no le llegue a conocer. Es una determinación divina. El hombre no me va a conocer por su sabiduría, por sus investigaciones. Mi hija está enfrentando ahora en la escuela una dificultad con su profesor de religión. Profesor de religión, y él está sembrando dudas acerca de la palabra de Dios. Entonces Dios determinó, ese es un ejemplo clásico. Dios determinó que el hombre mediante su sabiduría no le conozca, porque nuestro Dios es un Dios de revelación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a ir buscando, tenemos que ir buscando cómo Dios mismo se ha revelado. Aquí Pablo en el versículo 22 presenta dos tipos de pensamientos. Dos tipos de pensamientos, como la gente de su época, sus contemporáneos, buscaban acercarse para entender a Dios. En el versículo 22 dice, los judíos piden, ¿qué cosa? Señales. Y los griegos, que se refiere aquí a los gentiles, ¿qué buscan? Sabiduría. Aquí hay dos maneras de pensar diferentes. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿A qué pueblo se le reveló Dios? En primer lugar, ¿a quién? Al pueblo de Israel. En su idioma, en su contexto, en su cultura. En el momento específico de su historia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Para que tengamos una noción, los judíos piden señales. Conforme al griego, cuando el griego traduce la palabra señal, traduce el griego, la palabra indica hacia una indicación de algo. Para la mentalidad griega, las señales son cosas que ayudan a reconocer algo, que ayudan a identificar otra cosa. ¿Ah? Cuando uno va buscando un lugar y hay una señal. Ahí está, es para allá. Eso es, en ese sentido, una señal. Una señal es algo que ayuda a distinguir. Ahora, en la cultura de Israel, en el hebreo, cuando estudiamos la escritura, la palabra señal, hay varias palabras, pero la que más traduce el griego esta palabra es la palabra hebrea od, y significa marca, una señal que tiene un sentido. Hasta aquí es parecido. Ahora, la mayoría de las veces que la palabra señal aparece en el texto hebreo, aparece acompañado de la palabra prodigio. Señales y prodigios. Entonces, cuando se habla de que los judíos buscan señales, ellos no están buscando cualquier señal, sino están buscando señales poderosas que confirmen que es Dios el que está actuando, que es Dios el que está hablando. En el mundo griego, en el mundo helenista, en el mundo de la filosofía, la señal puede llevarte a cualquier cosa mientras vaya ayudándote en tu lógica. ¿Ok? Una señal es algo que se pueda percibir, que elimine las dudas y que demuestre que algo es auténtico.
Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio, varias veces los judíos vinieron preguntándole, ¿qué señal nos vas a dar tú? Para que sepamos que tú eres quien estás diciendo que eres. ¿Y qué respondió Jesús? Mira, esta generación pide señales, pero yo le voy a dar una sola. La señal de Jonás. Entonces, para entender la señal de Jonás, hay que leer a Platón en la literatura de la filosofía griega. O Aristóteles. ¿A quién hay que leer para entender la señal de Jonás? El libro de Jonás. La historia de Jonás. ¿Qué hizo Dios con Jonás? ¿Qué señal dio Dios a través del profeta? Para que podamos entender qué señal Yeshua, nuestro Mesías, le dio al pueblo de Israel en su tiempo. ¿Me doy a entender? Aquí está la diferencia. Ahora dice que los griegos buscan sabiduría. Es otra manera diferente. Cuando Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 22, después del Pentecostés, recuerda que se levanta y Pedro da aquel mensaje y le habla a los judíos y los prosélitos, es decir, los gentiles que estaban adorando en la festividad del Pentecostés en aquel tiempo en el templo, gente que estaban ahí buscando el Dios de Israel, que conocía la cultura, que estaban buscando al Creador del cielo y de la tierra, conforme la fecha que él había establecido. Pedro se levanta a predicarle a esa gente para decirle que Jesucristo es el Mesías conforme a las Escrituras. Y mire lo que le dice en el versículo 22. Hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado. ¿Por quién? Acreditado por Dios entre vosotros. ¿Cómo Dios lo acreditó? Dice, con hechos poderosos, con maravillas y señales, con prodigios y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Así que cuando Pedro se dirige, le habla en su mismo lenguaje, ¿sí o no? En su mismo entendimiento, en la misma forma que ellos conocen de cómo Dios se revela, para que entiendan que el Mesías se reveló tal y como Dios lo prometió. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a estudiar las Escrituras. ¿Cuántas veces yo mismo he cometido ese error? Vamos y leemos un texto allí y lo interpretamos con la mente y la forma de pensar de hoy. Y terminamos dando una imagen equivocada de lo que Dios es. Los griegos buscan sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? La palabra griega Sofía, es muy conocida la palabra Sofía, significa sabiduría. Pero para los griegos la sabiduría es más una cualidad que una actividad. En otras palabras, la sabiduría es principalmente algo teórico. Y cuando se domina lo teórico, entonces empieza a conectarse con la práctica. Esa es la sabiduría. Si usted lee a los filósofos, a Aristóteles, a Platón, al nuevo platonismo, al platonismo medio, ellos empiezan a amar la sabiduría y pensando que a través de la filosofía, que es lo que significa amar a la sabiduría, podían acercarse y entender a Dios. Por eso en su cultura, ¿cuántos dioses tenían? Porque en su lógica decía, Dios no puede ser bueno y hacer cosas que parecen malas. Entonces tiene que haber un Dios bueno y un Dios malo. Y hay un Dios para esto y un Dios para aquello y un Dios para lo otro. Y así empiezan a aparecer muchos dioses. Porque en su lógica no podían entender que hubiera un solo Dios. Y en esa lógica se movían tratando de encontrar a Dios. Y leemos en los Corintios, Dios dijo que mediante esa sabiduría es imposible que lleguen a conocerlo. Y nosotros debemos tener cuidado de acercarnos a Dios con esos mismos principios de la filosofía que se ha introducido en el pueblo de Dios por siglos. Por siglos. Le voy a poner un ejemplo de lógica griega, de sabiduría griega.
Jesús es Dios. Y María, su nombre hebreo Miriam, pero se conoce como María, era la madre de Jesús. Por lo tanto, María se hizo conocida como Madre de Dios. Esa es la lógica. ¿Estamos de acuerdo con eso? No podemos estar de acuerdo con eso. Pero según la lógica hace sentido, ¿sí o no? Según la lógica, sí. Ajá. Es como decir, el azúcar es blanca y es dulce. El pastor Vladimir es una persona dulce, por lo tanto, en realidad el pastor Vladimir es blanco. Tú dices, no tiene lógica. Y así decimos que María sea la madre de Dios. No tiene lógica, pero ¿cuánta gente lo cree? Entonces no podemos acercarnos a conocer a Dios usando esos principios lógicos. Es imposible. Cuando en la Biblia se habla de sabiduría, sabiduría de Dios, cuando Dios habla de gente que son sabios, se refiere a algo que es una actitud que en primer lugar tiene en cuenta que Dios existe. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Ajá. La sabiduría griega empieza primero por probar si Dios existe. La sabiduría bíblica empieza declarando, existe y tengo que temerle. Entonces, cuando vamos a conocer a Dios, debemos tener en cuenta estas cosas. La sabiduría bíblica habla de alguien que vive conforme a un estándar que Dios reveló. Por eso Santiago dice, ¿dónde está el sabio y el entendido? Que me lo muestre con su conducta. Que me lo muestre con sus obras hechas en justicia, en paz, en amor, etc. La sabiduría es algo práctico en la Biblia. En la cultura de los griegos es algo primeramente como teórico. Entonces, hemos de tomar una decisión. ¿Cómo quiero yo conocer a Dios? ¿Usando sabiduría o buscando su revelación? Para mi sabiduría, Dios va a seguir haciendo cosas que no hacen sentido. Para mi sabiduría, Dios va a hacer cosas que parecen locura. Para mi sabiduría, voy a continuar diciendo, yo no me puedo imaginar que Dios haga esto o aquello. Es cierto que tú no te lo puedes imaginar. Es cierto que yo no me lo puedo imaginar. La pregunta es si Él dice que lo hace o no. El punto de la sabiduría bíblica es diferente al punto de la sabiduría de los griegos. Ahora, los judíos buscaban señales, pero lograron establecer su propio esquema de cómo las señales tenían que funcionar, saliéndose de lo que Dios dijo que iba a dar como señal. Por eso, cuando hablaban de buscar señales, trataban de que fuera una señal que se acomodase a su estructura, a su manera de pensar. Por eso Pablo dice, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero para los dos Dios tiene una sola respuesta: Jesucristo y este crucificado. Para uno es locura, para los otros es tropiezo, pero para los que aceptan la revelación de Dios, para los que se salvan, esto es poder de Dios para salvación. Aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a buscar el conocimiento de Dios? ¿De manera que su poder ministre en nuestras vidas? ¿O de manera que se acomode a lo que yo creo y muchas veces lo que yo quiero que Dios sea? Si queremos conocer a Dios, escuche, si alguien está por ahí tomando nota, esta nota yo creo que es buena tomarla. Si queremos conocer a Dios, solo podremos lograrlo mediante un sometimiento a la revelación que Él mismo dio de sí. Lo voy a repetir. Si queremos conocer verdaderamente a Dios, la única manera de hacerlo es sometiéndonos a la revelación que Jehová, creador del cielo y la tierra, nos dio de sí mismo. Acompáñame a Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, por favor. Mateo 11, a partir del versículo 25 dice, en aquel tiempo Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Atención ahora. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. ¿Y quién más? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y este, que es el que revela a Dios, dice: venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Para conocer a Dios es solamente mediante su revelación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es omnipresente, está en todo lugar, y solamente podemos percibirlo cuando Él quita el velo de nuestra limitación para poder entender lo que Él está haciendo. Y esta revelación, Jesús dijo: Padre, esta es tu voluntad. Escondete de los sabios. Los sabios no te van a conocer, pero los que son sencillos como niños, a ellos te vas a revelar. Es tu voluntad. ¿Quién lo puede hacer cambiar? Dice: todo me lo diste a mí, y nadie te llega a conocer si yo no te revelo. Y dice: venir a mí. ¿Quieres conocerlo? Venir a mí. Pero esta invitación es específica. Por eso hablamos de sometimiento a su voluntad. Escuche, Él dice: venid a mí todos los que estáis fatigados, todos los cansados, todos los trabajados, venid a mí que yo los haré descansar. Y ahí terminamos la frase. Pero ¿qué dijo además? ¿Qué dijo? Tomad. Oh, eso no lo cita todo el mundo. Eso no lo cita todo el mundo. Venid a mí. ¿Estás cansado? Ven, yo te voy a hacer descansar. ¿Estás fatigado? Ven, que te voy a... ¿Estás triste? Ven, que yo te voy a alegrar. Ven, no, así como estás, ven. Y nos quedamos ahí. Pero para recibir la revelación de Dios, dice Él: tomad mi yugo. Por eso, el que quiera conocer a Dios tiene que someterse a su manera de Él revelarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomad mi yugo. Además que dice que es fácil. En el contexto, cuando Él está diciendo: nadie lo conoce sino a quien el Hijo le quiera revelar, en esa misma palabra Él dice: todos los que estén cargados y trabajados, ven a mí. ¿Tú quieres conocerlo? ¿Tú quieres experimentar su poder que aligera tu carga? ¿Tú quieres experimentar su poder que te da nuevas fuerzas para que dejes la fatiga? Ven y engánchate en mi yugo. Pero nosotros queremos que nos quiten la fatiga, pero seguir caminando a nuestro aire. El que quiera conocer a Dios tiene que aceptar lo que Dios revela de sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el verdadero conocimiento de Dios tiene dos aspectos indisolubles. Uno es la soberanía de Dios para revelarse a quien quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Eso es, de ahí depende todo. Pero lo otro es la responsabilidad que Él le adjudica al hombre de responder a su llamado, de venir a caminar con Él, de obedecer su palabra, de tener realmente hambre y sed por conocerle. Esas dos cosas van juntas. El que quiera conocer a Dios verdaderamente no se puede quedar sentado en la silla y decir: no, yo no me voy a mover de aquí hasta que Dios no se revele y se abra la ventana y entren dos rayos y se crucen sobre mi cabeza y un ángel venga y me diga: estoy aquí para ti, Juan, levántate. Mientras tanto, no me voy a levantar porque es su voluntad. Él se revela a quien quiere, yo aquí espero. Ese no es el Dios que está aquí. El Dios que está aquí dice: venid a mí y tomad mi yugo. Ese es el Dios que se predica por todos lados. El Dios que está aquí dijo: clama a mí
y yo te responderé. El Dios que está aquí dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes. Hablando a través del profeta Jeremías capítulo 29. Planes para bien y no para mal, para que tengan un futuro, una esperanza. Y me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí es donde se entra en el conocimiento de Dios. ¿Ve la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios? Este pasaje para mí, yo lo interpreto de una manera vívida para nosotros, para que entendamos. Cuando Dios dice, me van a buscar, y después dice, y yo me dejaré encontrar por ustedes. No es que me vas a buscar y si me encuentras bien y si no, lo siento por ti, no tenías la sabiduría necesaria, se te rompió el Navi, no me encontraste. Dios está diciendo, cuando tú me busques de todo corazón, yo me voy a dejar encontrar. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Usted ha visto un abuelo jugando a los escondidos con su nieto de 2 o 3 años? Y el abuelo se esconde. ¿Usted cree que si el abuelo se esconde bien, el nieto lo puede encontrar? No lo puede encontrar. Entonces el abuelo se esconde porque a los niños es algo básico en la naturaleza que están buscando para encontrar. Y cuando el niño no aparece, el abuelo hace así en la puerta. ¿Dónde está el abuelo? Y el niño viene y cuando abre la puerta, el niño se cree que ¡wow! ¡Qué bueno soy! Encontré al abuelo, ¡wow! Yo soy el buscador del mes. Si no fuera por el abuelo, no lo hubiera encontrado. Esa es la imagen que Dios da con esto. Cuando tú me busques de todo corazón, yo me voy a dejar encontrar. Me vas a buscar y vas a estar desesperado y de repente yo voy a hacer un ruido para que tú sepas que soy yo. De repente vas a llegar a un lugar sin saber cómo llegaste y vas a ver que yo te estaba esperando. Aleluya. Pero a partir de ahí, aprende a tomar mi yugo. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Yo quiero compartir con ustedes un ejemplo acerca de cómo Dios se revela, que fue un ejemplo que estando en África en el 2012, creo, 2012, 2013, no me recuerdo exactamente. Íbamos a dar una conferencia con varias iglesias y esto es lo que Dios pone en mi corazón. Y yo estaba pensando, bueno, esto yo le predicaría a un incrédulo. Pero Dios lo puso en mi corazón para esa conferencia. Y tiene que ver con el conocimiento de Dios. Entonces yo quiero que ahora cuando leamos aquí, vamos a chequear las descripciones que hay aquí de Dios, a ver si concuerdan con lo que nosotros creemos que Dios es. ¿Están listos para el desafío? ¿Aceptan el desafío? Ok. Dice aquí, a partir del versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece predicador de divinidades extrañas. Pues les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Ellos le tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, por lo tanto queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Eran unos noveleros, como si estuviera en una plaza de Latinoamérica. Estaba en Atenas. Versículo 22. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, hombres de Atenas, observo que sois de los más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
Es decir, que los atenienses tenían altar y monumento para todos los dioses que conocían, pero por si aparecía otro, ya tenían un altar preparado. Y ya le adoraban, diciendo, el Dios que no se ha revelado todavía, pero aquí tiene espacio. Sin conocerlo le adoramos, así que cuando quiera que venga. Que aterrice, que tiene espacio. Aquel pues, continúa diciendo Pablo, que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Y ahora viene Pablo a anunciar de quién él está hablando. Y dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo. Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y de alguna manera, aún a tientas, palpasen y le hallasen. Aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Alguien me puede virar ese ventilador aquí? Porque no sé, para allá algo, porque estoy acercándome a los 50 y puede ser complicado. Puede complicarme. Gracias. Después voy a contar esto en el vídeo para que no salga lo de los 50. Entonces, dice aquí, versículo 26, ¿nos leímos ya? 27, para que busquen a Dios y de alguna manera aún a tientas palpasen y le hallasen, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también ha dicho alguno de vuestros poetas, porque también somos linaje de Él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte e imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda, y pongo el acento en esa palabra, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Lo que Dios me dijo aquella vez en África fue esto: al Dios desconocido que adoran sin conocerle. Hay gente que adora a Dios y no le conoce. Y esa adoración es defectuosa. Esa adoración no es recibida. Porque la adoración genuina al Dios verdadero comienza con el conocimiento de quién Él es. Por eso Jesús dijo que cuando Él regrese, muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice. Y Él le va a decir, no te conozco. Por eso estamos hablando aquí de un tema que es crucial, el conocimiento de Dios. Si hay algo que tú y yo debemos preocuparnos todos los días, es por conocer a Dios. Y por conocerlo bien. Si tú sales allá afuera y le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, muchacho, naturalmente. ¿Quién no cree en Dios? Llámalo por su nombre a ver si te dicen que creen en Él. ¿Usted se recuerda cuando la samaritana vino al Señor a preguntarle, ¿dónde es que hay que adorar? Nuestros padres dicen que aquí en Monte Gerizim y los judíos dicen que en Jerusalén es el templo. ¿Dónde? ¿Qué le respondió Jesús? Nosotros llevamos siglos debatiendo en qué significa en espíritu y en verdad. Sin embargo, la primera respuesta de Jesús fue, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. La base de la adoración es el
conocimiento de Dios. Será importante que tú y yo aprendamos a conocer bien a Dios. Mira, aquí Pablo da 9 descripciones de quién es Dios. Vamos a ir acá resumiendo un poco. Número 1, en el versículo 24 dice: es el creador y señor de todo lo que existe. No solamente el creador, sino él. ¿Concuerda esta descripción de Dios con gente que andan diciendo por ahí que hay un Dios bueno y un Dios malo que están peleando a ver quién tiene el trono? ¿Sería Jehová Señor de todo lo que existe si su trono está en peligro porque Satanás se lo quiere quitar? Esto no concuerda con lo que dice Pablo. Aquí hay un solo Dios. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores y Dios de dioses. Y no hay quien se atreva a pedirle cuenta de sus actos. Hay gente que cree que Satanás quiere quitarle el trono a Dios. Y que si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, puede Señor mi Dios. En el canal hay un estudio acerca de eso. Si usted quiere indagar un poco acerca de qué dice la Biblia realmente de Satanás, está en el canal, está a su disposición en YouTube. La afirmación aquí es esta: Él es el creador de todo lo que existe y Él es el sustentador de todo lo que existe y existirá hasta que Él lo determine. Hay que empezar por ahí. Usted se recuerda de Nabucodonosor, aquel rey pagano que era el más poderoso en su tiempo, y se paró y dijo: miren esta gran Babilonia que he creado con mi poder. Y cuando terminó esas palabras, Dios lo vio y parecía una bestia en el campo comiendo hierba. Imagínense. Y después que pasó un tiempo ahí, Dios le devuelve el entendimiento y declaró esto: honré y glorifiqué al Dios Altísimo que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Esto lo reconoció un rey pagano. Y hay creyentes que no pueden reconocer esto. Es importante que nosotros conozcamos a Dios tal y como Él se ha revelado. Cuando nuestro Padre dice que sí, ¿qué significa eso? Y cuando dice que no. Y entonces hay gente por ahí creyendo que ayunando pueden cambiar la voluntad de Dios. O declarando. Declaro. Sométanse a Dios y el diablo huirá de vosotros, dice la Biblia. Segunda característica, dice Pablo: no vive en templos construidos por hombres. Y aquí uno dice: pero un momento, ¿cómo que no vive en templos si Él mismo mandó a construir el templo de Jerusalén? ¿Cómo es que no vive en templos si Él mismo mandó a construir un tabernáculo en el desierto? Dios mandó a levantar esos lugares para que allí su presencia se manifestase. Porque es imposible someter a Dios a las 4 paredes del edificio. ¿No dicen amén? Ve que a veces nosotros decimos: no, vamos a entrar a la presencia de Dios. No siempre estamos. ¿Sí o no? Lo que vamos a hacernos conscientes de que estamos en su presencia. Vamos ahora a dejar todo aparte y concentrarnos en que estamos en su presencia. Salomón, el que construyó el templo, dijo: ¿cómo es posible si los cielos de los cielos no pueden contenerte? ¿Cómo tú estás diciendo que vas a habitar aquí en lo que yo te voy a levantar? Es imposible. ¿No dicen amén a eso? Es imposible reducir a Dios a las 4 paredes. Número 3, dice Pablo: Dios... Bueno, dice Pablo no, yo estoy sacando aquí de lo que Pablo dijo, ¿ok? No dice literalmente así, yo estoy sacando mis conclusiones para no decir lo que la Biblia no dice. En el versículo 25, Pablo da a entender que Dios no necesita nada de los hombres. Nadie dijo amén, ¿no? Ahí cuando uno le quita al hombre la capacidad de hacer algo, entonces se molesta. Dios no necesita ayuda de los hombres. Dios no necesita nada de los hombres. Dios jamás le pedirá prestado algo al hombre. Dios jamás le pedirá permiso al hombre para hacer algo. ¿Viste? Y nosotros decimos: no, Dios quiere actuar, pero si tú no lo dejas, entonces no puede hacer nada.
¿De qué Dios estamos hablando? Cuando nosotros queremos ayudar a Dios o intentamos ayudar a Dios para que Él cumpla sus promesas, la cosa sale mal. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Usted se recuerda de Sara? Dios dio una promesa y se demora. Bueno, vamos a dar una ayudita, vamos a traerle esclava para que ayude un poco y se cumpla. Hasta el día de hoy todavía tenemos problemas. Dios no necesita ayuda. Él es el dador y el dador no depende de los recipientes. Pablo decía a los romanos: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha prestado algo para que Él esté obligado ahora a devolverlo? Por eso, a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo es de Él y todo es para Él. Amén. Número 4. Dios es el autor de la historia de la humanidad. Dice: de un solo hombre creó todo el género humano y determinó su historia y le puso fronteras y le puso límite. Todo el género humano, sea creyente o sea incrédulo, sea filósofo, sea lo que sea, Dios lo creó. Existe por Dios. Y tiene límites que se los puso Dios. Amén. Yo sé que a nosotros no nos gusta que nos pongan límites. Ahí de rebelde sale, pero está escrito. Número 5. Todas las cosas Dios lo ha hecho para que se cumplan sus propósitos. Aún lo malo. Aún lo que nosotros consideramos malo está ahí para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Alguien puede leer por ahí Proverbios 16, versículo 4? Vamos, léalo por favor, hermano. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aún el destructor para el día del desastre, aún el impío para el día malo, aún las armas que se levantan, aún los que blasfeman su nombre, aún los que riegan el mal y la injusticia en la tierra, todos los creó Él y actúan para su propósito. Para la mente humana es locura, ¿sí o no? Pero cuando entendemos quién es Dios, se vuelve poder de Dios para nuestra salvación. Número 6. Fuera de Dios no hay existencia alguna. Fuera de Dios no hay existencia alguna. ¿Estamos de acuerdo en esto? Después le voy a hacer una pregunta que es bien controversial. Y la voy a hacer y no tengo miedo. Va a salir en cámara y va a estar puesta en YouTube. Pero le voy a hacer una pregunta con relación a esta característica. Pablo incluso cita a filósofos griegos, a los epicúreos y a los estoicos que estaban discutiendo con él antes. ¿Recuerda? Pablo los cita en estas frases. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Y algunos dicen, vuestros poetas dijeron, somos descendencia suya. Pablo los cita para darle este principio. Porque Jehová es, nosotros existimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Jehová es Dios viviente, nosotros vivimos. Y porque Jehová está obrando, nosotros podemos movernos. Amén. Sin Dios no hay existencia. Por eso es Dios eterno. Ahora viene mi pregunta. Yo sé que están esperando la pregunta. ¿Qué hay con la frase de Dios murió en la cruz? ¿Entiende? El día que Dios muera, según esto, se acaba la existencia. Dios no puede morir. Es imposible. Entonces nosotros debemos aceptar la revelación de Dios tal y como Él la ha dado y no como nosotros queremos interpretar el tema. Está confrontativa esta pregunta, ¿verdad? Está controversial. Dios no puede morir porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Cuánto le damos gracias? Porque Él es, nosotros podemos hacer algo. Número 7, no hay nada material que pueda representar a Dios. No hay nada material que pueda representarle. Lo único material donde Dios pudo habitar corporalmente es el Mesías. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso Él es quien dijo que era. Por eso hay que atenderlo a Él. Por eso leímos en Mateo 11. Mi Padre lo ha puesto todo en mí, me lo ha dado todo. Por eso solamente al que Dios se lo revele lo llega a conocer. No hay ninguna cosa material que pueda representar a Dios. Ninguna. Y hay gente en cultos públicos adorando y tienen una foto como si fuera Jesús ahí en la pantalla. No estoy juzgando a nadie. Lo que estoy diciendo es, aquí la Biblia dice claramente que Él no puede ser hecho ni representado por nada humano. No es posible. Y cuando Él se le apareció a Israel, le digo, recuérdate, Moisés hablando de Deuteronomio, que el día que me aparecí en el monte, escuchaste sonido de trompeta, pero no viste nada. No viste ninguna imagen. Por lo tanto, ten cuidado de no hacerte ninguna imagen de nada, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni en los planetas, ni en ningún lugar. No te hagas imagen de nada, refiriéndose para adorar. Número 8. Dios es misericordioso con la ignorancia de los hombres. Pero cuando reveló al Mesías, ahora les exige que se arrepientan. No que antes no lo hacía. Antes también le exigía arrepentimiento, pero dice que pasaba por alto. Ahora que se reveló Cristo, que es su poder para salvar, ahora que el camino está abierto, dice, le exige, le manda a los hombres a que se arrepientan. Si quieren ser restaurados, si quieren salir de las tinieblas y venir a la luz, si quieren salir de la esclavitud para ser libres, Dios les exige que se arrepientan. No, pero esa predicación no puede ser así porque Dios es amor. Entonces, mira, si tú quieres dar una oportunidad a Dios en tu vida y tú verás lo que Él es capaz de hacer. Así la gente no llega a conocer quién es Dios. Una vez le hablaba a una mujer y yo le decía, mira, Dios ha sido paciente y Dios ha sido bueno. Y digo, pues va a tener que seguir teniendo paciencia conmigo, ¿sabes? Tú no sabes lo que estás diciendo. Dios ordena, Dios exige al hombre que se arrepienta. Si quiere conocerle, si quiere ser restaurado, si quiere ser levantado, si quiere salir de su fatiga, de su miseria, de su esclavitud, tiene que arrepentirse. Es una exigencia de Dios. Así es el Dios soberano que hay que predicar. Si tenemos en mente la restauración de la gente. Si tenemos en mente que la gente sea salva, si tenemos en mente, claro que no hay que estar ahora, no, porque te va a matar, te va a morir en el infierno, porque te va a caer un rayo arriba. No, no es eso lo que estoy hablando. Es decir, claramente, Dios está aquí, todavía hay tiempo. Y el camino que Dios exige para ti, para restaurarte, es que te arrepientas, que te vuelvas de tus malos caminos. Y esta es la opción que tienes. La puedes aceptar o la puedes rechazar, pero no tienes poder para cambiarlo. ¿No dicen amén? Puedes decir que sí, tienes esa libertad. Puedes decir que no, tienes esa libertad. Pero no puedes cambiar la oferta. Esto es un asunto de lo tomas o lo dejas, pero no lo puedes cambiar. No, yo voy a entrar, pero si tú primero. No, eso no funciona. No, yo quisiera creer, pero no, eso no funciona. Una vez una madre que amaba a su hija, que en realidad la adoraba, y le estábamos predicando y ella quería entrar diciendo, yo quisiera creer, pero hasta que mi hija no. Dios exige que nos arrepintamos. ¿Cómo la gente se va a arrepentir si no conoce a Dios? Hay que predicarles a Dios. Hay que presentarles a Dios tal y como es. Y por último, Dios ya ha fijado el día en el que va a juzgar a toda la humanidad. Y ya ha fijado el juez. Y dio testimonio levantándolo entre los muertos. Ese día está fijado. Y no sabemos cuándo es. Él sí. Puede ser mañana. Puede ser en varios años. Pero el día está fijado ya. Por eso la exigencia del arrepentimiento. Y el juez ya está. Y se llama Jesucristo. Y Dios dice que está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después venga el juicio. Es decir, que hay que tomar una decisión antes de morir. Y nadie sabe cuándo va a morir.
pero el día está fijado y el juez también. Yo quiero terminar analizando de manera rápida y dejándolo a modo de reflexión para nosotros. Aquí se dieron 3 respuestas a esta predicación de Pablo. 3 respuestas dieron la gente que estaba ahí. Unos se burlaron. Unos dijeron, este palabrero, ¿eh? ¿Qué está hablando este? Aquí no se tiene un montón de dioses que va ahora a hablar uno que es jefe de todo, ¿no? Aquí ellos tienen eso es asunto suyo. Unos se burlaron. Jaja, mira este que cree que es un solo Dios. Qué tonto, qué falta de sabiduría. Unos se burlaron. Así que cuando hablemos de Dios por ahí la gente se burla, no estamos viviendo nada extraño. Unos se burlaron. ¿Sabe que hay creyentes que se burlan cuando uno presenta a Dios de esta manera? Y dicen que son creyentes, pero se burlan de lo que uno está haciendo. Puede ser. La segunda respuesta dice, unos dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a escuchar en otra ocasión. Y eso me recuerda a mí. En el año 95 me empezaron a hablar del evangelio. Dije, eso suena bien, pero nada, dame tiempo. Cuando se acabe mi carrera de fútbol, entonces es posible. Hasta el año 99 que Dios dijo, ahora o nunca, papi, ahora. Pero esa es la respuesta de algunos. Suena bien, hace sentido, pero no, hoy no me voy a decidir. Vamos a darle un poco de tiempo. Hay tiempo, nada. Voy a meditar en ello. Dame tiempo. Usted tenía un amigo de la Selección Nacional de Fútbol que no le dio tiempo. Que le estábamos predicando. Y él entendió y dijo, y lo que ustedes tienen, yo sé que tiene razón, pero yo todavía no. Y a los pocos días le entró una infección urinaria y falleció. Él falleció en otro estado. Nosotros estamos en La Habana, concentrados con la selección, entrenando, y él vivía en otro estado. Y no pudimos ir a verlo. Pedimos permiso para que nos dejaran ir allá al hospital para hablar, para orar por él, pero no nos dieron permiso, porque estábamos entrenando para la eliminatoria de la Copa del Mundo. Y pereció. No sabemos si en el hecho tal vez se acordó de nuestras palabras. Quiera Jehová que haya sido así. Pero es un ejemplo de lo peligrosa de esta decisión. De dejarlo para más tarde. Pero hay una tercera, otros que creyeron, otros que aceptaron a Dios tal y como Pablo lo había predicado, otros que dijeron, nos sometemos a ese Dios soberano, queremos ser su pueblo, queremos ser sus hijos, queremos caminar en sus estatutos, queremos obedecer su palabra, nos arrepentimos, nos damos la vuelta y aceptamos su yugo. Aleluya. ¿De cuál de los 3 grupos somos nosotros hoy? No me lo respondas, solamente piensa. ¿A cuál de estos 3 grupos pertenecemos nosotros? Recuerda que para conocer al verdadero Dios, la única vía es someternos a su revelación, tal y como Él nos las ha entregado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para conocerle mejor. Pablo oraba por los efesios. Tal vez vamos a usar esta oración del apóstol Pablo. Vamos a hacer esta nuestra oración. En Efesios capítulo 1, a partir del versículo 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies,
y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Jehová, Padre, en este mismo espíritu oramos, Señor. Dadnos revelación. Danos entendimiento, danos sabiduría desde la perspectiva bíblica, lo que sabiduría significa. Queremos aceptar tu revelación tal y como tú la has dado. Queremos aprender a buscarte adecuadamente. Queremos que nuestras vidas sean un reflejo claro y evidente de que tú eres, de que tú existes, de que tú te mueves, de que tú eres poderoso, de que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Queremos servir como señales para los que nos rodean, que sepan que el Dios vivo, el Rey de Reyes y Señores de Señores, está en nuestros corazones morando. Señor, para adorarte adecuadamente, para entender cuando estás obrando. Asumimos tu invitación, venir a mí, y asumimos tu yugo. Queremos que guíe nuestros pasos. Queremos ir a donde tú vayas, Cristo. Sea tu misericordia vista sobre nosotros según esperamos en ti.